Que lo presente el hermano que viene con usted. Pues, ustedes dicen, hermanos. Dígale, Antonio. Hermano Toyo, que presente el hermano. Por favor. Sí. Hermanos, pasa voz. Pasa voz, hermanos. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia que va a dar el hermano Manuel esta mañana. Les agradecemos su presencia. Esperemos que esta conferencia sea de un óptimo aprovechamiento para todos ustedes, ya que nosotros, como sabemos, nuestro hermano ministro para nosotros es una persona de mucho respeto, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Y gracias a sus estudios que él ha tenido, es que nosotros hemos logrado identificar bien cuál es nuestra doctrina, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Indudablemente que también por medio de los otros estudios, él también, en un estudio que se llama Apocalipsis 13, nos instruye bien la historia de la iglesia, de dónde veníamos y a dónde él nos quiere sacar, hacia qué camino, que indudablemente que es el camino del Hijo de la Promesa, que es Isaac. Hoy en esta conferencia que va a dar él, pues espero que sea también igual un útil aprovechamiento para ustedes, para todos nosotros. Y con esta presentación, hermanos, le damos la bienvenida a nuestro hermano ministro Ángel Rubén Romero Rivera. Bienvenido. Amados hermanos, pasa a vosotros. Pues hermanos, vamos a tener una conferencia. Me he tomado en estos días el tiempo para ver, para oír inclusive a varios conferencistas hablar sobre la doctrina, y muy lamentablemente acabo de escuchar a un varón que habla sobre los 7 sellos, esos 7 sellos que se dan desde Apocalipsis 6, y una serie de análisis que hace del Apocalipsis, y que realmente pues los veo yo, aunque las personas que los dan pues son personas que ostentan el título de doctores en teología. Uno de ellos inclusive pues tiene pudiéramos decir, el mayor conocimiento en lo que se refiere, y que precisamente lo toma como base del Apocalipsis, lo que se refiere a los días finales, y que esta que es una parte de la teología, pues trata de hacer entender, de hacer ver, y lo repite muchas veces, ¿no? Que hay una parte de la historia de la iglesia al final en donde viene lo que ellos llaman, y que está la palabra más o menos en las Sagradas Escrituras, lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento, hacen mención de él cantidad de veces, ¿no? Pero lo hacen de una manera muy torpe, lo hacen, no sé si con maldad o con ignorancia, no sé si tratando de preservar el negocio que es la religión, o lo hacen de buena fe, ¿no? De todas maneras, en el análisis bíblico la situación no es nada verídica. Hay 4 cosas en la escatología que se tienen que ver: el proceso, cómo va el tiempo de cada una de las cosas, ¿no? Ellos hablan de 3 cosas, que es el arrebatamiento, la resurrección y la tribulación. Nosotros le agregamos una más, que es el recogimiento total del pueblo de Israel. Si ya tenemos 4 cosas: el recogimiento total, la tribulación, la resurrección y el arrebatamiento. Pero bíblicamente hay que demostrar el orden de cada una de las cosas, ¿sí? Tomando en consideración todos los textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de eso. Pero finalmente, el que estos predicadores nos hablen así o hablen así, que hagan los análisis muy fuera de orden, inclusive cuando se meten al terreno del análisis histórico, como que les falta conocimiento de la historia, ¿verdad? No pueden hablar de Alejandro el Magno, de Napoleón, de Hitler o de gente de esa naturaleza, si no saben realmente cómo procedieron, de dónde proceden, cuál era su pensamiento. Inclusive dice un texto de la Sagrada Escritura en la 1 de Corintios capítulo 2, dice que ¿quién conoce el pensamiento del hombre sino el hombre mismo?
para conocer el pensamiento, cómo pensaba cada uno de estos hombres, pues hay que estudiar su vida, hay que estudiar sus actitudes, sus inclinaciones, sus principios, para saber qué tipo de gente era cada una de ellas. No solamente en el caso de los grandes líderes políticos como Hitler o Napoleón o Alejandro, sino también inclusive de los científicos, como Freud, como Fromm, como Franz Kafka, en fin, los grandes pintores, los grandes músicos, en fin, todo eso. Para hablar de todo eso, pues hay que tener conocimiento bastante profundo para hablar de ellos. Y no podemos hablar de quien no conocemos, de quien no sabemos. El tema que hoy les voy a tratar es un tema muy interesante. No es igual al que les he dado en otras ocasiones, pero pudieran tener algunos puntos de contacto. Decía el hermano Cortés que les he hablado a ustedes de un tema que a mí me parece apasionante y que es el de Apocalipsis 13 y su desarrollo histórico. A lo mejor dentro de lo que yo les voy a hablar, alguna parte de estas ya les hablé en Apocalipsis 13, pero hoy vamos a ver el desarrollo del cristianismo, cómo históricamente se va desarrollando. Lo primero que tenemos que ver es precisamente, yéndonos hacia las épocas prehistóricas, a hablar de la concepción humana de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de, pues vamos a decir, nos trasladamos un poquito después del diluvio, y nos habla la Sagrada Escritura que fueron 4 parejas las que se van a desarrollar y las que van a poblar la tierra después de que se hace la dispersión en la Torre de Babel. Y nos dice la Sagrada Escritura que antes del diluvio el pensamiento de la gente era de continuo solamente para el mal. Esa semilla de maldad pues ya va también implícita en aquellas 4 parejas. Una de las más malvadas, pudiéramos decir, o la que lleva la maldición, es la descendencia de Cam, y que la maldición va en Canaán, su hijo, y que es precisamente aquel que va a estar dentro de esos límites de tierra que le son prometidos a Abraham. Pero estamos hablando que antes de la aparición de Abraham en la Sagrada Escritura, precisamente el comportamiento de la gente era de continuo solamente para el mal. ¿De dónde dimana ese pensamiento? Pues dimana principalmente de entender que los fenómenos naturales son como dioses para ellos, y hacen Dios al aire, al viento, al fuego, al sol, a la luna, en fin, todo esto tiene una connotación religiosa para aquellos antiguos pueblos. Como está escrito en el Salmo 14, nos dice la Sagrada Escritura que Dios vio sobre los hijos de los hombres por ver si encontraba algún entendido que buscara a Dios, y no le buscaba a nadie. Ni siquiera Abraham, el padre de la fe, no buscaba a Dios. Él era idólatra, como dice la Sagrada Escritura en el discurso de Josué. Sin embargo, tiene un mérito muy grande, porque dice la Sagrada Escritura que oyó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Aquella tierra donde él vivía, históricamente se ha demostrado que es la cuna de todas las maldades, es la cuna de todas aquellas formas de comportamiento inmorales y terribles, ¿verdad? Eso nos lo dice, por ejemplo, el capítulo 18 de Levítico, lo que ahí se hacía en Babilonia, lo que se hacía en Canaán, lo que se hacía en Egipto, y lo que se hacía en casi todos los lugares de ese Medio Oriente, donde tuvo gran auge el culto a esos dioses, y que el culto finalmente terminaba en una prostitución colectiva, donde no respetaban ni siquiera los primeros grados de consanguinidad. Así que era algo terrible. Pero dice la Sagrada Escritura que Dios, ¿verdad?, le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, y Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, y a Jacob le nacen 12 hijos. Una vez cambiado su nombre por el de Israel, ¿verdad?, nos habla de las 12 tribus de la casa de Israel.
Y esas 12 tribus de la casa de Israel, que la Sagrada Escritura nos dice que a través de uno de los hijos de mayor santidad, que fue José, logran internarse en la tierra de Egipto, donde van a estar un poquito más de 400 años. En esos 400 años, de acuerdo a la versión de Ezequiel, nos dice el profeta Ezequiel que se inmiscuyeron en los cultos egipcios. Aprendieron toda la maldad, todo lo que había en el culto de los egipcios. Cuando Dios, por medio de la mano de Moisés, lleva al pueblo de Israel, lo saca de Egipto para llevarlo al pie del Sinaí, nos dice la Sagrada Escritura cuál es el propósito de llevarlos al pie del Sinaí. El propósito de llevarlos al pie del Sinaí dice el 19 del Éxodo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No debemos de perder precisamente esa idea, la idea primaria de Dios. Vamos a referirnos muchas ocasiones precisamente a la doctrina de origen. ¿Sí? La doctrina de origen aquí está. Se da ahí al pie del monte del Sinaí, cuando los hijos de Israel oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios y lo primero que oyeron de Dios fueron los 10 mandamientos. Mucha gente, pues no sé si llamarlos torpes o ignorantes o malvados, no entienden exactamente lo que pasó allí al pie del Sinaí. Porque si bien es cierto que lo primero que hizo Dios de forma directa fue darle al pueblo de Israel los 10 mandamientos, también dice la Sagrada Escritura que el pueblo de Israel ya no quiso oír más porque estaban llenos de miedo, y le dijeron en el mismo momento, en el mismo lugar, a la misma hora, a Moisés: ve y habla tú, nosotros te vamos a oír a ti. Y en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo tiempo, Dios le dio a Moisés para que transmitiera al pueblo de Israel los derechos que están escritos en el capítulo 21, 22 y 23 del Éxodo. Y en el capítulo 24 nos narra el capítulo 24 que esos 10 mandamientos y esos derechos los escribió Moisés en un libro que se llamó el libro de la alianza, porque nos dice la Sagrada Escritura que con la base de lo que estaba escrito en ese libro, que eran los 10 mandamientos y los derechos del 21, 22 y 23 del Éxodo, con eso hizo lo que tradicionalmente se llama la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. La Sagrada Escritura nos dice que Moisés leyó a oídos de a oídos del pueblo todo lo que estaba escrito. Y los hijos de Israel dijeron: obedeceremos y haremos lo que Dios ha dicho. Vemos a través de la Sagrada Escritura que esto no fue efectivo ni real. Inmediatamente, no habían pasado, yo creo que ni un par de meses, cuando el pueblo de Israel ya había traicionado el pacto. Hicieron el becerro y delante del becerro comieron, bebieron e hicieron toda clase de abominaciones que Dios les había dicho que no debían hacer. Como dice la Sagrada Escritura: he aquí vienen días, dijo el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo no los desprecié, dice el Señor. Cuando vemos este acto de rebelión del pueblo de Israel, vemos también una cosa que es muy importante. Moisés le dijo al pueblo de Israel: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Ahora tú escoge, ¿verdad? Y el pueblo de Israel escogió la parte mala. Cuando nosotros hacemos el análisis bíblico para encontrar la verdad bíblica y el hilo histórico del pueblo de Israel y el hilo histórico que vamos a considerar de la iglesia cristiana un poco después,
pues tenemos que hacer los análisis de lo que nos dice la Sagrada Escritura, siguiendo el consejo del pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Escudriñad, lee bien, entérate bien de lo que dice la Sagrada Escritura, pero no para que no caigas en los errores que han caído los demás. Dice el capítulo 26 de Levítico: hay de Dios para el pueblo de Israel palabras muy persuasivas para que hagan lo que Dios ha mandado, pero les hace una advertencia. Ajá, pero si no haces todo esto que yo te digo, entonces yo me voy a volver en contra de ti y te voy a castigar 7 veces. Cuando las gentes hacen el análisis del Apocalipsis, no se recuerdan que hay un poder muy grande que nace sobre la tierra y que se le va a dar potestad sobre los santos del Altísimo para que los persiga tiempos y en medio de un tiempo 3,5 años proféticos, que son 1260 años. Pero palabra de Dios en Levítico dice que son el doble, 7 tiempos. Los otros 3,5 tiempos los analizamos bíblicamente y corresponde a los 4 imperios universales esa persecución: babilonios, medopersas, griegos y romanos. El capítulo 18 del Deuteronomio, que este es un análisis que casi nadie hace, porque no les interesa eso, les interesa lo que puede ser esa doctrina laica, les decía, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí empiezan. Pero no ven de la parte trasera cómo viene ese Cristo. ¿Y a qué viene? Dice el capítulo 18 de Deuteronomio que Moisés les dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor en medio de vuestros hermanos, y a él es al que van a oír. Hay algo muy, pues no sé, necesitaría que esta gente me explicara, me dijera: oiga, ¿por qué lleva usted la profecía de Daniel hasta el fin de los tiempos? Y la última semana de Daniel la pone usted en los últimos tiempos. ¿Por qué? No he oído yo una explicación de por qué, a lo mejor al tiempo la voy a oír. Pero yo veo la profecía de Daniel ya cumplida y veo el desarrollo histórico de la profecía. Porque el desarrollo histórico de la profecía dice, ¿verdad?, que cuando salga la palabra para la restauración de la plaza y del muro, ¿verdad?, ahí se empiezan a contar las 70 semanas. Esto ocurre, la salida de la palabra ocurre en el año 453. La última semana se cumple, la semana número 69, el fin de la semana número 69, se cumple cuando Jesucristo baja a las aguas del Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Y que, como dice la Sagrada Escritura en el capítulo 3 de Lucas, dice que el Señor comenzaba a ser como de 30 años. Y ahí empieza a correr la última semana para que a la mitad de la semana literal y de la semana de años, sea muerto el Mesías, como dice el capítulo 9 de Daniel. Entonces, nosotros vemos esto ya cumplido, vemos cómo está hecho, cómo cronológicamente los tiempos se dan exactamente como lo dijo Daniel y nos llevan hasta el año 30 de la vida de Jesús, el bendito Nazareno, en el día en que es llevado a las aguas del Jordán. Cuando él sale de las aguas, nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que es llevado por Satanás para ser tentado. Vemos la tentación y vemos el resultado final y vemos cómo regresa a la ciudad de Nazaret donde había sido criado, donde dice la Sagrada Escritura que conforme a su costumbre entró el día del sábado a la sinagoga de Nazaret. Y estando en la sinagoga de Nazaret, el príncipe de la sinagoga le presenta el libro de Isaías y habla en el capítulo 62 donde está escrito: el Espíritu de Dios es sobre mí
por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Mucha gente por ahí publicando las buenas nuevas y ni saben lo que son las buenas nuevas. Y hay un montón de millones de gente que se dicen evangélicos y no saben lo que es el evangelio. Pero además están en contra del evangelio. Entonces empieza el Señor esos 3 años y medio de ministerio de predicación. Tenemos que considerar entonces, como dice la Sagrada Escritura, Él mismo habla y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su doctrina es para la casa de Israel, nada más. Su presencia es para la casa de Israel, nada más. Cuando selecciona su colegio apostólico, le dice a los apóstoles: no vayan a entrar ni con gentiles ni con samaritanos, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y para la casa de Israel trae un mensaje que tenemos que considerar, ¿verdad? ¿Para qué es? ¿Qué es lo que les va a enseñar? ¿Qué es lo que les va a decir? Si nos regresamos un poco al día de la transgresión, recordamos una oración muy importante que dice Moisés. Moisés hace una oración muy sentida, muy grande, maravillosa, y le dice al Eterno: Señor, por favor, perdona su pecado.